Estamos de regreso aquí en Así Somos, en esto que ya es madrugada, día miércoles, haciendo martes policiales junto a Carlos Gutiérrez y todo el equipo de Así Somos. Salfate, nosotros vamos a seguir porque ya lo anunciabas tú antes del corte justamente. Hay unas palabras que conmueven del padre justamente de Chana. Muchas gracias por el nombre. Quien en videos del matrimonio, él le decía a este asesino de Denver, le decía, gracias por devolverle la alegría a mi hija. Gracias por ser tan buen hombre. Y terminó siendo el asesino de su hija y sus nietas. Es por eso que durante el juicio finalmente se rompe, no aguanta más. El suegro del asesino, el papá de Chana, mujer embarazada con 2 hijitas que ya vivían en familia, rompe en el juicio y se dirige así a quien hasta ese momento, obviamente, se sabe que es el asesino de toda su familia. Atención. I trusted you to take care of them, not kill them. And they also trusted you. The heartless monster, and then you take them out like trash. You disgust me. They were loving and caring people. You may have taken their bodies from me, but you will never take the love they had from me. Qué dolorosas esas palabras y pensar que el padre tenía tanta confianza en su yerno, finalmente. Es una locura, sobre todo de todos los antecedentes que hemos sabido después, como por ejemplo, él decía, él estuvo toda la madrugada del 14 de agosto en eso, estuvo planificando cómo esconder los cuerpos, estuvo en su lugar de trabajo hasta que llegaron sus compañeros. O sea, tuvo una frialdad para poder llevar esto adelante. Días posteriores habló con la prensa, participó activamente en la búsqueda de su mujer y sus hijas, actuando. De verdad, yo no sé, Carlos, cómo una persona puede desdoblarse de esa manera, de una personalidad tan apacible, de una persona tan ejemplar que demostraba tanto amor real por su familia, porque tampoco era un papel que él jugaba, sino que todo nos indica que él de verdad quería mucho a su familia. ¿Cómo puede cambiar el chip así de un día para otro y mantener este rol, esta actuación, este juego de que aquí yo soy la víctima, yo soy el hombre preocupado, que por lo demás cautivó y conmocionó a todos los espectadores? Porque si tú ves a un padre joven que llora por sus hijas y mujer, tanta mujer, ¿cierto?, que hace obviamente sensibilizar mucho más el caso, sobre todo cuando hay menores, tú le crees rápidamente, o sea, qué duda cabe. Monty, y déjame agregarte un antecedente. Yo creo que es clave la imagen que tiene él, agarrando lo que decía Lama hace un rato también, porque de hecho cuando ya se supo que él era el asesino, y el documental se hace cargo de eso también, Carlos, había muchas mujeres que lo defendían. Lo defendían y decían, no, es que su mujer lo tiene que haber vuelto loco, porque míralo, si es muy lindo, tiene la carita perfecta. Y mucha gente lo defendía justamente pensando que era culpa de la mujer. Sí, Ted Bundy es otro ejemplo de eso. Lo que pasa es que cuando ya son atractivos, comienza a generar este efecto más contraproducente y la gente lo odia o lo ama. Empiezan como a enamorar un poco. Exacto. Me acuerdo perfectamente de esto cuando estaba todavía no se sabía qué es lo que ocurría. Ya a esta persona vienen, la llaman, la amiga de Shannon la llama por teléfono y lo llama a su trabajo y le dice, oye, tu esposa está desaparecida, Shannon está desaparecida, hay que buscarla. Y ahí él pide permiso en el trabajo, se va a su casa y empieza esta búsqueda frenética de su esposa embarazada y sus hijas. Y él participa activamente, él sale en todos los canales de televisión, él participa, él conversa, él da entrevistas y él informa a la comunidad de Estados Unidos que por favor cualquier información, que si alguien sabe dónde están sus hijos, dónde está su esposa, que lo llamen por teléfono y que avisen a la policía local, etc. Y él era muy convincente, todos creímos en ese caso y todos estábamos pendientes de lo que ocurría porque era una noticia nacional. Y fue una cachetada enorme cuando nos dimos cuenta después de que pasaron un par de días y se empezaron a descubrir estas cosas. También los vecinos salían y ahí todos empezamos a, ok, parece que no es tan perfecto, que hay algo raro, y empezaron a salir y obviamente ya ocurrió todo lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy. Lo que tú mencionas lo tenemos en video, querido Carlos, en el momento en donde se entiende y todo un país buscando a esta mujer embarazada junto a sus 2 hijas, y es el que posteriormente se sabría es el asesino. Pide ayuda a través de las cámaras explicando cuál fue el contexto de la desaparición,
de su esposa. Miren. She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here. And like about 12:10 in that afternoon, her friend Nicole showed up at the door. Like I had texted Shanann a few times that day, called her, say, but she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people is like, if she's not getting back to her, like if she doesn't get back to me, that's fine. Like she gets busy during the day, but she didn't get back to her people, which was very concerning. And Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then walked in the house and nothing was vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nobody was here. Y está mintiendo. Sí, está... Pues lo sabemos. Hay dos cosas. Qué raro que la gente que trabaja en la tele haga un plano donde le habla al periodista para allá, tomando en cuenta que la cámara está a este lado. O sea, nunca encara la cámara, primero. Segundo, es llamativo que el discurso es bastante prendido, como súper ordenado el discurso. No hay escapes emocionales cuando estás viendo una situación de este tipo. Sí, como que no es la víctima. Claro, no se quiebra, no le pasa nada. Y tercero, ¿sabéis qué? Voy a insistir en esto. Me parece que es un caso, un tipo a analizar. Me encantaría saber si hay datos, por ejemplo, de cómo fue su juventud o infancia. Si cuando era chico posiblemente tendía a tomar algún tipo de animal y torturarlo para entender un poco. Porque tengo la sensación que esto era un tipo, era como una bomba de tiempo. Era alguien que el reloj se le fue agotando hasta que finalmente termina provocando... O sea, siempre tuvo este monstruo, como le puso su suegro, dentro. Lo que pasa es que finalmente fue creciendo y finalmente en el peor minuto de todos y en un momento álgido de su vida decide tomar la vida de su familia. Es bastante llamativo. Pero, no solamente... pero eso también puede ser la explicación lógica y capaz que no. Y también, capaz que él no sabe que es así. Claro, por supuesto. O sea, por eso lo digo. Me encantaría. Fue así. Creo que es un tipo, más allá de lo morboso y terrible que es el caso, a analizar. Me parece que hay algo importante ahí. Me parece que uno podría tratar de entender ciertos comportamientos que podrían en el tiempo ayudar a personas que van por ese camino a no llegar a ese límite. Claro. Porque, insisto... Por lo mejor todos estamos a un límite de la maldad. Yo sé que tú estás muy cerca, pero me parece que en este caso, y las imágenes que vemos un tipo totalmente desconectado y que además no quiere encarar el caso porque no mira la cámara, como lo dijo Carlos anteriormente. Dijo, ¿sabes qué? Él cuando mostraron los videos de cuando subía al vehículo, no quería mirarlo. Tampoco quiso mirar la cámara en el momento en el cual cuenta, donde todavía no es cuestionado. Quiero hacer una pregunta que solamente porque a propósito de lo que dijo la mamá. Él se quería ir de su familia, eso está claro. Claro. Llega su esposa, tienen relaciones, ella algo entiende, le pregunta si tiene un amante, le dice que sí y ahí se arma todo. Si ella no le hubiese preguntado eso y ella no se enoja y él no se enoja más, ¿puede que se haya ido nomás de su casa y nunca lo hubiera asesinado a su familia? ¿Cabe esa posibilidad? Sí, es una posibilidad. De hecho, el discurso sí es aprendido, es una mentira que él va creando y va disfrazando y se la cree. Claro. Evidentemente se cree la mentira, ya está ahí, ya está metido en el barro y tiene que seguir como sea. Pero yo creo que esa pregunta fue el gatillante para que él cometiera este delito. Él ya tiene un amante. A ver, en Estados Unidos normalmente es una idiosincrasia y una cultura diferente a la nuestra. Los anglosajones en general son más fríos para pensar en ese sentido, y si alguna persona tiene un amante, normalmente no tienen amantes. No es como nosotros latinos que sí tienen amantes, y para nosotros es normal. Ellos si antes de tener un amante ya no se sienten conformes con la vida que tienen, dan el vuelco, el cambio y listo. O sea, fue bonito, tenemos hijos, te voy a seguir pagando la pensión y chao. Como debiera ser. Entonces, claro, así debería ser, exactamente. Y entonces para todos nos llamó mucho la atención que él tuviese un amante y lo mantuviera de esa forma. No, ocurre, pero no es tan frecuente como estamos acostumbrados nosotros en Latinoamérica. Entonces eso puede haber sido sí o sí un gatillante, esa pregunta, y ahí se genera esa discusión. Seguramente le dio el minuto de locura o de sin pensar, la empezó a asfixiar y le causó la muerte. Y después ya se encontró con eso, y qué hago con mis hijas. Y la mentalidad y lo que él piensa después es brutal. Es una locura pensar el por qué y cuál fue la respuesta de él a todas esas acciones. Perdóname, Carlos, ¿qué pasa en el cuerpo de una persona cuando asesina a otra? Posteriormente al asesinato, ¿hay un shock de adrenalina? ¿Hay una baja? ¿Cómo funciona el cuerpo después de ese minuto? Me imagino que algo tiene que ocurrir ahí que después estás tan, por decirlo, perturbado por lo que ocurrió,
que eres capaz de tomar una tan mala decisión como terminar de deshacerte de toda tu familia. O sea, tiene que haber algo que pasa en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Normalmente cuando se genera un homicidio, esta persona está excitada y, por supuesto, depende de las circunstancias. Una persona que va a robar o va a asaltar y produce un homicidio, en ese proceso él sabe que va a ir a robar. En este caso, él nunca pensó que tenía que matar a su familia y su esposa la hizo con lo que tenía, que eran sus manos, y por eso la ahorca. Recuerden que estaban los dos desnudos. Y después, cuando ya se ve enfrentado en esta situación y se ve ya envuelto en esto, él toma la decisión, que es la más ilógica, por supuesto, como por un padre, pero hay que entender que el hombre en ese sentido es más... La mujer, una madre, es más difícil que mate a sus hijos. En el caso del hombre, podríamos llamarlo, obviamente no es normal, pero podría ser un poco más común. Porque el apego es diferente, el vínculo es totalmente diferente, el de una madre que el del padre. Entonces él piensa dentro de su mente retorcida, dice, ya maté a la madre, mato a las hijas y me limpio y me saco todo de encima y empiezo mi vida de nuevo. Eso es lo que él quería. Nosotros ya lo vimos a sabiendas de que está mintiendo, porque está resuelto el caso de cuando él le explica a la prensa el contexto de la desaparición de su familia. Sin embargo, insistamos, este hombre adoraba a sus hijas. Entonces, veamos este nuevo registro donde él, a sabiendas que él las asesinó, le pide al pueblo norteamericano que lo ayude a reencontrarse con ellas y le pide a sus hijas que por favor vuelvan a casa. A ver si es capaz de sostener ese carepalo, esa mentira, cuando sabemos ya que él fue el asesino. Atención. If somebody has her, just please bring her back. I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like, somebody has to come forward. Alguien tiene que hacerse responsable, son parte de sus declaraciones que les daba la prensa justamente. Y él sigue siendo el responsable. Carlos, bajo tu experiencia, porque a ver, acá a mí me da la sensación desde la inexperiencia que tal vez él no siempre quiso matar a las hijas desde el minuto uno. ¿Por qué te lo pregunto? Porque cuando él asesina a su esposa, está terminando el acto, por más macabro que suene, y entra justamente una de sus hijas y lo ve. Me da la sensación de que después él sube a sus hijas vivas al auto, con la mamá muerta, y tiene más o menos un trayecto de 45 minutos para analizar qué es lo que va a hacer. ¿Puede existir, a lo mejor bajo tu experiencia, que él efectivamente quería solo matar a la mamá, no matar a las hijas, quedarse a lo mejor con las hijas, y después, producto de que esta hija lamentablemente entró a la habitación, terminó asesinándolas ya porque iba a quedar una prueba viva de lo que le había hecho? Es una opción que lamentablemente la hija haya sido un testigo ocular de esa horrible... A pesar de que muchos no iban a entender, escena. Pero... Exacto. Pero recordemos que Watts, al realizar todo esto dentro de su mente, él pensaba que con esto iba a deshacerse de su familia y con esto iba a quedar limpio. Claro. Iba a poder empezar una vida nueva. Claro. Entonces... yo no creo que esta persona haya estado con un problema mental de antes ni nada. Esto está planificado y el tipo está totalmente consciente. Por algo se queda a trabajar. O sea, él tiene la conciencia de saber que si va a la casa y vuelve no alcanza a llegar a tiempo a su trabajo, y obviamente va a generar sospechas. Entonces, él lo hace todo consciente. Sí. Y qué mejor que lanzarlas a los pozos de petróleo. Nadie las va a encontrar ahí, supuestamente. Pero ¿sabéis qué? Consciente, pero cometió hartos errores en sus declaraciones, como veíamos en el video anterior al que recién vimos. Él dice, yo la llamé y no contestó. Y luego los investigadores, cuando van a la casa a revisar la escena del crimen, se encuentran justamente con el celular de Shannon, se encuentra también con todos sus documentos, se encuentran con los remedios de sus hijas, con la ropa de las niñas. O sea, nada que indicara que la mujer habría tomado a las niñas para irse, por ejemplo, a otro lugar. O sea, ahí de partida ya error número uno. Y lo otro también es que la denuncia de esta desaparición la hace la amiga, su amiga Nicole, con la que estuvo trabajando el día anterior. Recordemos que Nicole la va a dejar a la casa a las 2 de la mañana, y al día siguiente, el 14 de agosto, Nicole dice, no veo a mi amiga, no me contesta, no me llama, y después de unas horas ella decide poner la denuncia en la policía. Entonces, si este marido estaba tan preocupado y estaba tan angustiado, ¿por qué no fue él a poner la denuncia a la policía y lo hace su mejor amiga?
Y no solo se quedó con eso, Monty, porque cuando él, a través de la prensa nacional, dice, por favor, si es que alguien las tomó, regresen a mis hijas particularmente, claro. Y si que tú, Chanan, te fuiste, por favor vuelve, te estamos esperando, todo lo demás. Sin embargo, cuando él es llevado para testificar, comienza él de a poco a confesar, comienza a derrumbarse, como ya nos explicaba Carlos, de que no puede sostener esta mentira, de que no es capaz de ver los videos que finalmente demuestran que él no hizo aquella madrugada lo que él decía que fue a pescar, sino que llevó el cuerpo de su familia al lugar de trabajo donde los tiró un pozo de petróleo. Pero sin embargo, trata todavía de salvarse echándole la culpa a su esposa a partir de lo que él declara y que bien anuncia el siguiente titular. Atención con esto, mira, que ya lo estaba diciendo Michael, y aquí esto se pone bravo. El monstruo de Denver dice, asegura, que mató a su esposa porque ella había estrangulado a sus hijas. A ver, aquí ya está atrapado, el hombre está encerrado y por lo menos tiene que confesar de que algo él tuvo que ver. Claro. Pero él decide, ok, asumir el asesinato de su esposa, pero no el de su hija, y inventa esto. Eso es producto de su conciencia, que él dice, yo no quiero creer que maté a mis hijas. ¿O es simplemente estar tratando de zafar de una mala manera, ¿no? Exacto, él es parte del plan. Él sabe que asesinó a sus hijas, pero necesitaba sacarse esa culpa o que no lo condenaran por ese delito, porque él sabe que ya lo están descubriendo. Entonces, él inventa esta excusa, dice, yo estaba viendo el monitor de la pieza de mis hijas, estos monitores para bebés, claro. Y dice, veo a mi mujer estrangulando a mi hija, y cuando la veo que se está poniendo azul, yo reacciono y golpeo a mi mujer y la saco de ahí. Ya las hijas estaban fallecidas. ¿Qué es lo que le llama a la policía la atención? Él habla que vio a sus hijas poniéndose azules porque la estaban estrangulando. El problema es que el monitor era en blanco y negro. Claro, o sea, qué buen punto. Carlos, una consulta muy breve, porque acá se determina, si bien lo quiebra emocionalmente el papá y termina confesándole, también el detector de mentiras juega un rol muy importante. El detector de mentiras en Estados Unidos, justamente, en Estados Unidos, es determinante. Si grafica que yo estoy mintiendo, ¿es determinante para dar una sentencia o por ahí te pueden apretar emocionalmente? Y junto con eso, ¿por qué en Chile no lo usamos? Sí, el polígrafo no es una prueba científica. ¿Ya? Eso está claramente establecido y no es aceptado por ninguna corte en los Estados Unidos ni en muchos países del mundo. Solo como presión. Solo sirve como un método de presión, porque yo recuerdo que algunos de las policías querían utilizar polígrafo acá, estaba la idea, no es método científico, por favor, que lo sepan. Pero sí sirve como un método de presión para poder colaborar o para orientar un poco mejor la investigación. Se usa, por supuesto, hasta el día de hoy se usa en Estados Unidos, sí se usan los interrogatorios, pero no es un método válido para presentarlo en un juicio. El tema hay mucha farándula. No, ¿por qué? ¿Se ocupaba la farándula el polígrafo? No, pues ese era el programa de Rafa Aranea. No, pero en este caso lo usaron. Se lo usaron. Sí, se usó. Usted tenía pregunta, ¿no?